¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Sánchez González y bueno, en alcance a la presente actividad les comparto el siguiente material audiovisual referente a los tipos de estado. Y bueno, vamos a comenzar haciendo una examinación general. Yo he elegido la óptica desde la ciencia política, dado que mi formación es como la de politólogo. Y bueno, para ello he consultado diversas teorías. Y bueno, vamos sin más preámbulo a comenzar con la videoexposición. Bueno, partamos de la pregunta: ¿qué es el Estado? Muy bien. El término Estado, desde la perspectiva de Norberto Bobbio, un connotado politólogo del siglo pasado, ha adoptado diversos significados coyunturales, derivados de su realidad y contexto histórico. En ese sentido, hay dos escuelas del pensamiento político que han enriquecido el concepto de Estado. Concretamente hablamos del naturalismo y el positivismo, a los cuales hay que agregar las aportaciones de la escuela contractualista, con Rousseau y con Hobbes, ¿no? Y bueno, retomamos a Maquiavelo. Maquiavelo y el Estado. En Maquiavelo se distingue la evolución semántica del concepto de Estado. Si bien es cierto, no es él quien descubre el Estado, sí es quien logra sentar las bases conceptuales para lo que a la larga, en las postrimerías, se enriquecería con diversos autores y escuelas, ¿no? Y bueno, para Maquiavelo el Estado tiene una estructura específica dotada de posesión permanente y exclusiva sobre un territorio. Y además se distingue la situación de mando ante sus habitantes, la relación entre gobernados y gobernantes. Perfecto. En el devenir evolutivo del Estado tenemos diversos tipos de Estado, ¿no? Empezamos con 4 formas, que son Estado feudal, Estado estamental, Estado absoluto y Estado representativo. Bien, partimos con el Estado feudal. En él se distinguen dos morfologías. En la primera de ellas, las funciones directivas son llevadas a cabo por los ciudadanos, quienes se encuentran organizados en pequeños núcleos, donde el poder central se encuentra disperso. Por su parte, en la otra forma de Estado feudal, ya se distingue la burocracia, quien paulatinamente va concentrando poder y al mismo tiempo surgen las especializaciones en las funciones de gobierno. Por ejemplo, podemos mencionar a los cameralistas, que eran quienes administraban la riqueza de los reinos, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Perfecto. Vamos a la siguiente tipología. Tenemos el Estado estamental. El Estado estamental es una organización política en donde han sido forjados órganos colegiados integrados por individuos pertenecientes a una misma condición social. Los estamentos están dotados de derechos y privilegios, cuyas prerrogativas son exigidas en asambleas deliberantes, como lo son los parlamentos. Ahí tenemos las formas primigenias de los parlamentos, ¿no? Por ejemplo, el caso del parlamento inglés, de los primeros parlamentos ingleses, ¿no? Bueno, la siguiente tipología, el Estado absoluto. En el Estado absoluto, las relaciones entre gobierno y gobernados dimanan de dos fenómenos ambivalentes, como lo son la concentración y la centralización del poder, los cuales serán ejercidos en un determinado territorio. La concentración de poder es ejercida por el monarca. Dentro de esa dinámica, los poderes son materializados en la soberanía. De esa forma, el monarca tiene poderes para dictar leyes. El monarca tiene poderes jurisdiccionales, poderes para el uso de la fuerza, tanto al interior como al exterior de las fronteras del Estado, evidentemente. Y además, el poder de imponer tributos. La centralización se refiere a la eliminación o desconocimiento de ordenamientos jurídicos inferiores, como lo son organizaciones en torno a ciudades, corporaciones, sociedades de particulares. Estas organizaciones no tenían forma de existir de no ser bajo la autorización y tolerancia del poder central. Ahí por eso puse una imagen representativa de Luis XIV,
como uno de los monarcas déspotas absolutos más representativos en la historia. Bueno, ahora pasemos a la siguiente tipología, que es el estado representativo. Bueno, en el estado representativo tomamos como un antecedente directo a la tipología anterior, que era el estado absoluto, que bueno, entre estado absoluto y representativo surge un fenómeno económico y político radicado en la burguesía, ¿no? La burguesía encarna ese fenómeno político y económico. Y bueno, la forma actual de nuestro estado podría decirse que es representativa, que es legado de aquella bisagra, ¿no? De aquella evolución entre el estado absoluto y el representativo. Y bueno, podemos remontarnos a la Revolución Inglesa. En la Revolución Inglesa se da origen a la primera monarquía constitucional, la cual evolucionaría en una monarquía parlamentaria posteriormente. Enseguida tenemos el caso del estado representativo que se forjó tras la Revolución Francesa y su república para colocarnos en la independencia norteamericana, que dio origen al estado representativo de corte presidencialista en Estados Unidos. El estado representativo es de cuño liberal y de inspiración burguesa, como anteriormente se los había manifestado. Ahora pasemos a, digamos que, la última tecnología en cuanto a las tipologías de estado, ¿no? Tenemos al estado liberal. El estado liberal surge desde un fenómeno íntimamente ligado con cuestiones gubernamentales. Nos referimos a la transición de la administración pública patrimonial a la burocrática. Todo ello en el contexto del siglo XIX. Cabe señalar que a partir del Estado moderno han surgido nuevos conceptos asociados al Estado. Es decir, se le han aparejado otros conceptos como lo son el Estado representativo, liberal, el social, entre otros. El Estado liberal corresponde a un nuevo modelo de Estado, regido por la escuela económica liberal. Históricamente se le asocia con el Estado de corte burgués, dado que reemplaza la forma de Estado anterior de corte absolutista. Perfecto, y bueno, ya en las conclusiones, arribamos a lo siguiente. El Estado representativo es la última sofisticación en las tipologías del Estado. Se le denomina representativo ya que el Estado es el representante de los ciudadanos, quienes han delegado su soberanía al cuerpo de gobierno, de tal forma que ahora los individuos son los detentores del poder, y ya no la figura del rey, quien era además investido por Dios, ¿no? Recordando esa facultad que tenían en el absolutismo. En el Estado representativo se reconocen los derechos naturales del individuo como una condición natural y no adquirida, de tal forma que el ius naturalismo inspira el ius positivismo al ser enunciados los derechos del hombre y del ciudadano. De esta forma se rompe el concepto consuetudinario del Estado, concebido en las otras tipologías del Estado. Ahora se invierte el rol de preponderancia, en donde es el ciudadano el soberano. Cabe señalar que el Estado se ha enriquecido con la ampliación de los derechos políticos, consolidando el sufragio universal masculino y femenino, lo que sin dudas condujo a la construcción de sistemas de partidos e instituciones políticas. Sin más por el momento, agradezco por su atención, esperando que se encuentren bien y deseándoles mucho éxito. Por mi parte es todo, me despido, hasta luego.